Hoy vas a tomar miles de decisiones. La mayoría ni las notarás. ¿Qué responder a un mensaje, si callarte o saltar, comprar o no, insistir o dejarlo? Y casi ninguna la vas a decidir tú de verdad. Las reacciona tu piloto automático en un instante, antes de que tu razón llegue a la fiesta. Shane Parrish lo sabe bien. Trabajó más de una década en una agencia de inteligencia, donde una mala decisión podía costar vidas. Y allí descubrió algo que va contra lo que nos enseñan. Pensamos que las grandes decisiones se ganan con inteligencia, con datos, con un momento heroico de lucidez. Pero Parrish vio que personas brillantes arruinaban su trabajo no en la gran crisis, sino en los momentos ordinarios. Esos en los que ni siquiera crees estar decidiendo. El que contesta un correo en caliente. El que cede a la presión del grupo. El que repite lo de siempre por pura inercia. El enemigo no es la falta de inteligencia. Es actuar sin pensar cuando crees que no pasa nada. De eso va clear thinking, pensar con claridad. Y la buena noticia es que no es un talento con el que se nace. Es un conjunto de hábitos que se entrenan. Aquí tienes el resumen práctico, y cómo aplicarlo desde hoy. Todo el libro arranca de una idea simple pero demoledora. Entre lo que te pasa y cómo respondes existe un espacio. Llega un estímulo, una crítica, un mensaje, una tentación, y antes de tu respuesta hay un hueco. Diminuto, casi invisible, pero existe. Y lo que hagas con él lo decide todo. Porque en ese espacio solo pueden pasar dos cosas. O lo dejas pasar y disparas una reacción automática, la primera que tu biología te pone delante. O lo abres a propósito, haces una pausa y dejas que entre la razón. El problema, dice Parrish, es que la mayor parte de lo que llamamos pensar no es pensar. Es reaccionar muy rápido y luego inventar una explicación que suene racional. Vivimos en piloto automático creyendo que conducimos. Fíjate en el tiempo. En automático el estímulo y la respuesta están pegados, casi sin separación. Pensar con claridad consiste, literalmente, en meter una cuña ahí. Ensanchar ese espacio, aunque sean unos segundos, para que quepa una decisión en lugar de un reflejo. Ese es el músculo central del libro. Primero, aprender a ver el hueco. Después, aprender a abrirlo cuando importa. Y por último, usarlo con un método en vez de rellenarlo con lo primero que sientes. Crea el espacio, y úsalo a propósito. Veámoslo con un ejemplo cotidiano. Un compañero te critica por correo, y con copia a todo el equipo. Notas el calor subiéndote a la cara. En piloto automático, estímulo y respuesta se tocan. Abres el teclado y disparas. Contestas en caliente a la defensiva, marcando todos tus puntos, y de paso pones en copia a su jefe para que quede claro quién tiene razón. Te sientes poderoso durante 10 segundos, pero acabas de encender una guerra. Lo que podía haber sido un malentendido se vuelve semanas de tensión, reuniones incómodas y una relación rota. Ahora rebobina y mira la versión con claridad. El estímulo es el mismo. La crítica, el calor, el impulso de responder ya. Pero esta vez, reconoces lo que pasa dentro de ti. Estoy enfadado, y enfadado no se decide bien. Cierras el portátil, no haces nada. Y al día siguiente en frío, respondes en privado, con datos, sin atacar. El conflicto se desactiva antes de empezar, y encima quedas como la persona serena de la sala. La situación era idéntica. Lo único que cambió fue el espacio. 10 segundos de pausa entre el estímulo y la respuesta. Esa es toda la diferencia entre arruinar una relación y resolver un problema. Pero ¿por qué nos cuesta tanto abrir ese espacio? Porque, cuando no miramos, alguien lo llena por nosotros. Parrish los llama los enemigos del pensamiento claro. 4 reacciones por defecto. Ajustes que traemos de fábrica, que se activan solos y deciden antes de que tu razón se entere. El primero es el default emocional. Reaccionas según lo que sientes en el momento, no según lo que conviene a largo plazo. El enfado, el miedo o la euforia toman el volante. El segundo es el default del ego. Tu necesidad de tener razón y proteger tu imagen pesa más que la verdad. Prefieres ganar la discusión antes que ver lo que de verdad pasa. El tercero es el default social. Haces lo que hace el grupo para encajar, para no quedar fuera, aunque en el fondo sepas que se equivoca. Y el cuarto es el default de la inercia. Prefieres lo conocido, repites lo de siempre, y te resistes al cambio, aunque ya no te sirva. Y aquí lo importante. Estos defaults no son defectos tuyos ni señales de debilidad. Son herramientas que la evolución te dio para sobrevivir rápido en un mundo peligroso. El problema no es tenerlos. El problema es dejarlos al mando en un mundo que ya no es la sabana. Conocerlos por su nombre es el primer paso para no obedecerlos sin darte cuenta. Veamos al enemigo emocional trabajando. Imagina que quieres comprar, ahora mismo, un móvil de 1000 euros que no necesitas. El que tienes funciona perfectamente. En piloto automático la historia es esta. Has tenido un día horrible, te sientes vacío, y comprar te da un chute de alivio inmediato. No estás decidiendo tú. Está decidiendo tu estado de ánimo. Haces clic, llega a la caja, y 2 días después, el subidón se ha ido pero el cargo de 1000 euros sigue ahí, junto a un móvil que no hacía falta. La emoción decidió. Y tú pagaste la factura. Ahora la versión con claridad. Sientes el mismo impulso, pero esta vez le pones nombre. No quiero un móvil. Quiero dejar de sentirme mal, y estoy a punto de comprar por frustración. Solo nombrarlo ya abre el espacio. Y encima aplicas una regla que decidiste en frío hace tiempo. Ninguna compra grande sin esperar 24 horas.
Al día siguiente, sin el mal día encima, la compra se evapora. No hizo falta una fuerza de voluntad heroica. Hizo falta una regla y 10 segundos de consciencia. De aquí sale una regla de oro de Parrish. Nunca tomes una decisión importante en tu punto emocional más alto ni en el más bajo. Ni eufórico ni hundido. Vuelve al centro y decide desde ahí. El segundo enemigo, el ego, es más traicionero, porque se disfraza de seguridad y de carácter. Imagina que en una reunión defiendes una idea tuya, y los datos que aparecen dicen, cada vez más claro, que no funciona. En piloto automático, tu ego no quiere equivocarse delante de los demás, así que pasa a la defensiva. Minimizas los datos, buscas excusas, atacas al que los trae. Sigues defendiendo tu idea no porque sea buena, sino porque es tuya. Y cuanto más la defiendes contra la evidencia, más caro te sale. Pierdes credibilidad, dinero y, a veces, el respeto del equipo. Defender un error por orgullo es de las formas más caras de perder. La versión con claridad empieza por una distinción clave para Parrish. Tú no eres tus ideas. Separar tu identidad de tus opiniones te da la libertad de cambiar de opinión sin sentir que pierdes. Así que ante los datos, rectificas en voz alta. Tenéis razón. Los números dicen otra cosa. Cambiemos el plan. Y ocurre algo curioso. En lugar de perder credibilidad, la ganas, porque demuestras que persigues la verdad y no tu ego. La herramienta práctica es una pregunta que conviene hacerse en frío. ¿Qué tendría que ser verdad para que cambiara de opinión? Si sabes la respuesta de antemano, reconocerás la señal cuando aparezca en vez de pelearte con ella. Aquí aparece la lección más incómoda del libro. Vencer a estos 4 enemigos no es, sobre todo, cuestión de fuerza de voluntad. Lo creemos porque nos gusta la idea heroica de resistir la tentación a base de carácter. Pero la voluntad es un recurso limitado. Y lo peor, te abandona justo cuando más la necesitas. Cansado, con hambre, con prisa, enfadado. Confiar en tu voluntad en el peor momento es construir tu casa sobre arena. Parrish propone algo más fiable. No ganar la batalla, sino evitarla. Y eso se consigue de 2 formas. La primera, construyendo fortalezas antes de necesitarlas. Autorresponsabilidad para no buscar excusas. Autoconocimiento para saber qué te dispara. Autocontrol para gestionar el impulso. Y autoconfianza para hacer lo correcto, aunque incómode. La segunda, y aún más potente, es diseñar tu entorno por adelantado, en frío, para que la buena decisión sea la fácil. 2 ejemplos. ¿Quieres comer mejor? No te propongas resistir el dulce cada noche a base de voluntad. Simplemente no lo metas en casa. Lo decides una vez, en el súper, y ya no hay batalla nocturna que perder. ¿Quieres ahorrar? No esperes a ver si sobra a final de mes. Programa una transferencia automática el día que cobras. La idea es siempre la misma. La mejor decisión es la que ya no tienes que tomar bajo presión, porque la dejaste decidida cuando estabas tranquilo. Aun con los defaults bajo control, llegan decisiones que sí importan y que hay que tomar a conciencia. Para esas, Parrish insiste. Decidir bien es un proceso, no un impulso. Y propone una secuencia clara, casi como ejecutar un programa paso a paso. Paso 1. Define bien el problema. Parece obvio, pero es donde casi todos fallan. Por las prisas saltamos a las soluciones y acabamos resolviendo, con gran esfuerzo, el problema equivocado. Antes de buscar respuestas, pregúntate qué intentas solucionar de verdad, y desconfía de la primera definición. Paso 2. Explora varias soluciones reales. No te cases con la primera opción, porque casi nunca es la mejor. Es solo la más obvia. Si solo ves un camino, no tienes una decisión, tienes una trampa. Genera al menos 2 o 3 alternativas de verdad distintas. Paso 3. Evalúa esas opciones según lo que de verdad quieres, no según lo fácil de medir o lo que impresiona a los demás. Tus criterios son los que, en silencio, deciden tu vida. Y paso 4. Actúa. La claridad sin acción es solo entretenimiento intelectual. Pero actúa siempre dejando un margen de seguridad, porque ningún plan sobrevive intacto al contacto con la realidad. 4 filtros, en orden. Pásalos todos y habrás convertido una reacción ciega en una decisión de verdad. Bajemos el proceso a un caso real, de esos que quitan el sueño. ¿Dejo mi trabajo? En piloto automático esto se decide un lunes especialmente malo, en caliente, con un correo de dimisión escrito desde la rabia. Apliquemos en cambio los 4 filtros. Filtro 1. Define el problema. Quizá descubres que el problema real no es la empresa. Es que llevas 2 años sin aprender nada nuevo. Eso lo cambia todo. Porque el problema no era dónde trabajo, sino no estoy creciendo. Filtro 2. Explora soluciones. No solo la binaria de quedarte o irte. Podrías irte, sí, pero también pedir un cambio de equipo, proponer un proyecto nuevo, negociar formación, o buscar un mentor interno. Donde había 2 puertas, de repente hay 5. Filtro 3. Evalúa según lo que importa. ¿Qué opción te hace crecer más rápido y con el menor riesgo para tu vida y tu economía? Filtro 4. Actúa, pero con margen. Irte no significa portazo el martes. Significa, quizá, conseguir antes una oferta firmada o tener un colchón de 6 meses de gastos. El mismo problema que en automático te habría hecho dimitir por rabia, pasado por el proceso, se vuelve un plan tranquilo y con red. Eso separa una reacción de una decisión. No la información que tienes, sino el método con el que la usas. Y ese margen de seguridad del último paso merece sección propia, porque encierra una de las herramientas más poderosas de Parrish, la inversión. Solemos planear pensando en cómo saldrá todo bien.
La inversión consiste en darle la vuelta a la pregunta. En lugar de, ¿cómo consigo que esto funcione? Pregúntate, ¿cómo podría esto fracasar con total seguridad? Imagina el desastre con detalle. El proyecto se retrasa, el coste se dispara, un proveedor falla. Y luego diseña hacia atrás para evitar cada una de esas causas. Lo que era un error futuro se convierte, rebobinando, en un paso de prevención presente. Pongámosle números. Tu estimación optimista para un proyecto dice 10.000 euros. Pero la realidad casi nunca es optimista. Aparecen imprevistos, retrasos, cosas que no contaste. Si planificas solo para el mejor caso, el primer tropiezo te hunde. Si aplicas un margen sensato y cuentas con unos 13.000, ese tropiezo es solo una molestia, no una catástrofe. Mucha gente confunde dejar margen con ser pesimista. Es justo lo contrario. Es lo que te permite ser valiente. Porque puedes asumir riesgos sabiendo que un fallo no te arruina. El que no deja margen no está decidiendo, está apostando. Y la diferencia entre un imprevisto y una catástrofe casi nunca es la suerte. Es el colchón que dejaste preparado en frío antes de que llegara el problema. Y el libro termina con un giro que lo cambia todo, y que casi nadie espera en un libro sobre decisiones. Imagina que has dominado todo lo anterior. Creas el espacio, controlas tus defaults, sigues el proceso, dejas tu margen. Eres una máquina de decidir bien. Y aún así, Parrish lanza la pregunta más incómoda. ¿Y si estás tomando con una eficacia perfecta las decisiones equivocadas? De nada sirve subir la escalera más rápido que nadie si está apoyada en la pared equivocada. Una buena decisión te lleva con eficacia a tu meta, pero la claridad de verdad consiste en preguntarte antes si esa meta merece la pena. Para forzarse a mirar eso, Parrish recurre a una idea antigua. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No para asustarte, sino para enfocarte. Tu tiempo y tu atención son los únicos recursos que, de verdad, no puedes recuperar, y se están gastando ahora mismo. Cuando te imaginas al final del camino mirando atrás, las decisiones se ordenan solas. Ves con claridad brutal qué merecía tu energía y qué era solo ruido, urgencias falsas y batallas de ego que no importaban. Por eso la lección final no va de elegir bien entre opciones. Va de algo más profundo. Decidir bien al final es decidir bien en qué vas a gastar tu vida, antes de que se te acabe el tiempo para elegir. Recojamos el camino. Clear Thinking, de Shane Parrish, se resume en 5 ideas que puedes usar desde hoy. Primera, crea el espacio entre el estímulo y la respuesta, porque ahí vive toda tu libertad para decidir. Segunda, conoce a tus 4 enemigos, emoción, ego, presión social e inercia, para reconocerlos cuando intenten decidir por ti. Tercera, no confíes en la fuerza de voluntad. Diseña tu entorno en frío para que lo correcto sea lo fácil. Cuarta, cuando algo importe de verdad, sigue el proceso. Define, explora, evalúa, actúa y deja siempre un margen, invirtiendo el problema para ver cómo podría fallar. Y quinta, la que da sentido a todas, asegúrate de perseguir las metas correctas, porque pensar con claridad para llegar al sitio equivocado no sirve de nada. Pensar bien no es ser más inteligente. Es construir, poco a poco y en los momentos tranquilos, los hábitos y los sistemas que deciden por ti cuando llega la presión. Y todo esto se entrena, empezando con la próxima decisión pequeña que tomes. Si el resumen te ha aportado, esto es Minutos para un libro, donde te traemos una gran obra explicada y aplicable en pocos minutos. Suscríbete para no perderte el próximo. Déjame en comentarios qué libro quieres que resuma. Y nos vemos muy pronto. Gracias por pensar conmigo.